Episodio 10. Bonus. Pequeña aclaración, originalmente no conté el prólogo como un episodio numerado, pero eso resultó en cierta discrepancia a la hora de pasar todo al proceso de los audios. No cambia nada, solo es un número, pero me ayuda a hacer más rápido el proceso. Básicamente le restaba un 1 a cada episodio, pero ahora lo haré de la manera que está en la página. El sol apenas comenzaba a salir sobre Konoha mientras comenzaba el bullicio matutino. En la oficina de Hokage, el ambiente era todo menos tranquilo. Minato estaba de pie junto al gran ventanal. Sus ojos reflejaban la agitación interior. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por profundas arrugas de preocupación y frustración. Detrás de él, los ancianos de la aldea estaban sentados alrededor de la gran mesa, con expresiones serias. Minato se giró para mirarlos, con la voz apenas contenida por la frustración. La misión fue un fracaso. No solo no pudimos rescatar a Naruto, sino que el Raikage ha declarado oficialmente la guerra a nuestra nación. Shikaku Nara, uno de los ancianos, suspiró profundamente. Esperábamos esto, Minato. El Raikage ha estado buscando una razón para atacar. Lo que está sucediendo ahora era inevitable. Tsunade asintió. Nuestra incursión Anbu en el territorio de Kumo fue arriesgada. Ahora afrontamos las consecuencias. Minato apretó los puños, luchando por mantener la compostura. No teníamos opción. Naruto era nuestra mejor esperanza para contrarrestar al Jinchuriki de Kumo. Sin él, nuestras posibilidades en esta guerra han disminuido significativamente. Danzo Shimura, sentado en silencio hasta ahora, habló con voz calculadora. Debemos movilizar nuestras fuerzas de inmediato. La declaración de guerra del Raikage galvanizará sus fuerzas. Necesitamos estar preparados. Minato respiró hondo, con la mente acelerada. Ya hemos comenzado la movilización. Nuestra alianza con Suna ayudará, pero debemos ser estratégicos. No podemos permitirnos más errores. Shikaku se inclinó hacia adelante con expresión severa. ¿Qué hay del equipo Anbu? ¿Cuál es su situación? Consiguieron escapar de Kumo, pero por los pelos, respondió Minato. Kakashi informó que fueron superados por Yuji Tonil y Killer Bee. Es un milagro que hayan salido con vida. Shikaku entrecerró los ojos. ¿Y Naruto? ¿Dio alguna pista de su estado? Minato negó con la cabeza. No. El equipo de Kakashi no tuvo tiempo de evaluar. Se vieron obligados a retirarse antes de poder reunir información útil. Kakashi solicitó un informe más detallado más tarde, después de que le curaran las heridas. Mencionó que tuvo que recurrir a su plan B, aunque aún está por verse si dará los resultados deseados. Danzo se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, pensativo. La pérdida de Naruto es un golpe duro. Necesitamos encontrar la manera de sacarle provecho a esta situación. No podemos dejar que Kumo piense que somos débiles. La frustración de Minato se desbordó. ¿Y cómo propones que lo hagamos, Danzo? Sin Naruto, estamos en grave desventaja. Las fuerzas combinadas de nuestro enemigo son increíblemente poderosas. Necesitamos una estrategia, no solo fuerza bruta. Los ojos de Danzo brillaron. Pero un fuerte empujón inicial podría ser justo lo que necesitamos. Si los atacamos con decisión, podríamos encontrar un punto débil y tomar la delantera. Tsunade arqueó una ceja. ¿Y cómo sugieres que lo hagamos? No hay que tomar al enemigo a la ligera. Minato suspiró, frotándose las sienes. Necesitamos más información. Necesitamos comprender sus movimientos, sus debilidades. No podemos precipitarnos a ciegas. La sala quedó en silencio. Tras un momento, Danzo volvió a hablar con tono mesurado. Necesitamos retirar a nuestros shinobi del campo de batalla y prepararnos para una ofensiva a gran escala. Kumo atacará pronto, pero debemos atacarlos primero, antes de que se defiendan. Esperan que estemos a la defensiva, pero podemos usar eso a nuestro favor. Minato asintió, ya pensando en la logística. Daré las órdenes. Aún necesitamos fortificar nuestras fronteras y asegurar que nuestra alianza con Suna se consolide. No podemos enfrentar esta amenaza solos. Mientras los ancianos seguían discutiendo estrategia, los pensamientos de Minato se remontaron al pasado. Recordó a Rin Nohara, su antigua alumna y la Jinchuriki que precedió a Naruto. Albergando al Tres Colas, había sido una kunoichi valiente y leal. Su sacrificio era un doloroso recuerdo que aún lo atormentaba. Rin había sido una excelente soldado, alguien con quien siempre podía contar. En este momento de crisis, deseaba tener a alguien como ella a quien recurrir. La voz de Tsunade interrumpió su ensoñación. «Minato, ¿estás bien?»
Se deshizo de los recuerdos y se concentró en el presente. Sí, estoy bien. Solo pienso en el pasado. Yashi lo miró con compasión. Todos tenemos fantasmas, Minato. Pero debemos centrarnos en el futuro. Konoha te necesita ahora más que nunca. Minato asintió, con una determinación cada vez más firme. Tienes razón. Necesitamos ser fuertes. Por todos en esta aldea. Danzo se puso de pie, con expresión decidida. Entonces, manos a la obra. Tenemos una guerra que ganar. Cuando los ancianos abandonaron la oficina, Minato permaneció junto a la ventana, mirando la aldea que había jurado proteger. Hinata yacía en la cama del hospital, mirando al techo. El dolor de sus heridas era un recordatorio constante del fracaso de la misión. Los Jinchuriki de Kumo habían sido implacables, y ahora Konoha estaba en guerra. Podía oír los sonidos distantes de la aldea preparándose para la batalla. El aroma estéril del hospital llenó sus sentidos, pero no logró distraerla de la agitación en su corazón. Se tocó suavemente el vendaje del costado, haciendo una mueca de dolor. Las garras de Yujito le habían dejado profundas heridas, pero eran las heridas emocionales las que más dolían. Habían estado a punto de rescatar a Naruto, pero se vieron frustrados en el último momento. Su mente estaba ocupada con la imagen de Naruto, confinado y abatido, en esa celda. La puerta de su habitación se abrió con un crujido, y al girar la cabeza vio entrar a Sakura con un portapapeles en la mano. «Hinata, ¿cómo te sientes?», preguntó con voz suave, pero preocupada. Hinata esbozó una leve sonrisa. «Estoy bien, Sakura. Solo, un poco adolorida». Sakura se acercó a ella, revisando sus vendajes y los monitores. «Te estás recuperando bien. Deberías poder irte pronto, pero necesitas descansar un rato». Hinata asintió, y su sonrisa se desvaneció. «Lo haré. Gracias, Sakura». Sakura se sentó en el borde de la cama, mirando a Hinata a los ojos. «Me enteré de la misión. Lamento que no saliera como lo planeaste. Pero hiciste lo mejor que pudiste». Hinata bajó la mirada hacia sus manos, mientras los recuerdos de la misión la inundaban. «Solo, quería salvarlo. Pensé que teníamos una oportunidad». Sakura le puso una mano reconfortante en el hombro. «Tendremos otra oportunidad. Tenemos que tenerla. Naruto es importante para todos nosotros». Los ojos de Hinata se llenaron de determinación. «Lo sé. No me rendiré. No hasta que regrese». Sakura sonrió, su determinación era evidente. «Ese es el espíritu. Ahora, salgamos de aquí». Mientras caminaban por los pasillos del hospital, la mente de Hinata se remontó a su infancia. Recordó los momentos que ella y Naruto habían pasado juntos de pequeños. Sus padres solían reunirse para tratar asuntos de la aldea, dejándolos a su suerte. Jugaban juegos de mesa y hablaban de sus sueños para el futuro, encontrando consuelo en la compañía mutua. Recordó la risa contagiosa de Naruto, su inquebrantable fe en sí mismo y en ella. Esos momentos habían significado todo para ella, y con el tiempo, su admiración por él se había profundizado. La voz de Sakura la sacó de su ensoñación. «Hinata, ¿estás bien?». Hinata parpadeó, concentrándose en su amiga. «Sí, estoy bien. Solo, estaba pensando». Sakura asintió con comprensión en sus ojos. «¿Sobre Naruto?». Hinata suspiró. «Sí. No puedo dejar de pensar en él. Verlo en esa celda, fue duro. Pero también me dio esperanza. Sé que está vivo, y eso significa que aún tenemos una oportunidad». La expresión de Sakura se tornó seria. «Lo recuperaremos, Hinata. Pero ahora mismo, debemos concentrarnos en la guerra. Kumo y sus aliados no nos lo pondrán fácil». A Hinata se le encogió el corazón al pensar en las batallas inminentes. «Lo sé. Como agente Anbu, se espera que lleve a cabo misiones arriesgadas. Pero estoy lista. Haré lo que sea necesario». Sakura puso una mano sobre el brazo de Hinata, agarrándolo con firmeza. «Todos lo haremos. Tenemos que proteger nuestra aldea y traer a Naruto a casa. Juntos, podemos lograrlo». Hinata asintió, sintiendo un renovado propósito. «Gracias, Sakura. No te decepcionaré». El ambiente en la aldea era tenso, todos se preparaban para la guerra que ahora parecía inevitable. Hinata sentía el peso de la responsabilidad sobre ella, pero se negaba a dejar que la desmoralizara. Tenía un deber con su aldea, con sus amigos. De vuelta en su apartamento unos días después, se sentó en la cama y miró la fotografía en su mesita de noche. Era una foto de ella y sus amigas de la academia. Todas se veían tan felices, tan despreocupadas. Tomó el marco, recorriendo con el dedo a sus amigas, deteniéndose sobre el rostro sonriente de Sakura.
Recordó su primera misión fuera de la aldea, cuando juraron hacer lo que fuera necesario para defender a su pueblo. Por fin está sucediendo, susurró, con la voz llena de determinación. Al día siguiente, Hinata se reunió con Kakashi, esta vez en el campo de entrenamiento. Ambos necesitaban prepararse para las misiones que les aguardaban, sabiendo que sus habilidades se pondrían a prueba como nunca antes. Kakashi observó a Hinata practicar su tiro con arco, y su puntería fue recuperando poco a poco la de antes. «Te has vuelto muy buena con ese arco», comentó con admiración. Hinata bajó el arma, secándose el sudor de la frente. «Gracias. He estado entrenando duro. Quiero estar lista para lo que venga». Kakashi asintió, su determinación se hizo evidente. «Todos debemos dar lo mejor de nosotros. Esta guerra será dura, pero debemos mantenernos fuertes». Hinata respiró hondo, concentrándose en el objetivo. «Lo sé. Y haré todo lo posible para ayudarnos a ganar». Kakashi sonrió, con una confianza inquebrantable. «Todos lo haremos. Recuerda, no es por lo que tenemos delante por lo que luchamos, pero, ¿qué hay detrás de nosotros?», completó la frase, dibujando una sonrisa en Kakashi. Kazekage Rasa estaba sentado en su oficina, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de madera pulida mientras su mente repasaba los acontecimientos recientes. A ambos lados, sus asesores y oficiales militares permanecían sentados en silencio. Intercambiaron miradas. La tensión se palpaba en el ambiente. Gaara, su hijo menor, estaba sentado cerca, con una expresión tan estoica como la de su padre, pero sus ojos reflejaban un fuego inconfundible, una pasión que Rasa podía percibir incluso sin mirar. Llevaban días esperando este momento. El mensaje de Rasa al Mizukage había sido breve y directo, exigiendo una explicación por el ataque no provocado a los buques mercantes del País del Viento. Aún hervía de ira por el incidente. Las vidas perdidas y el daño a la reputación de su país eran inaceptables. Tenía que confrontarla, y tenía que hacerlo ya. Un golpe en la puerta atrajo la atención de todos. Un shinobi entró, haciendo una profunda reverencia antes de decir: «Kazekage-sama, su invitado ha llegado». Rasa se enderezó en su asiento, con el rostro endurecido. «Que pase». El shinobi volvió a hacer una reverencia y se hizo a un lado. Los guardias de la puerta se pusieron firmes al abrirse las puertas dobles. Una mujer y su séquito entraron. Su presencia impuso la sala de inmediato. Su postura era elegante pero poderosa, sus movimientos fluidos y pausados. Vestía un kimono blanco y azul de elegante diseño. Su sombrero, adornado con el símbolo de Kirigakure, le ocultaba el rostro. Rasa se puso de pie al acercarse, y toda la sala lo imitó. La mujer se quitó el sombrero, dejando al descubierto una larga y ondulada cabellera pelirroja que le caía en cascada por la espalda. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos, verdes como la espesura del bosque, desprendían una agudeza que Rasa no pasó por alto. «Mizukage-sama», saludó Rasa, su voz tranquila y mesurada. «Bienvenido a Sunagakure». La sonrisa de Mei Terumi se ensanchó al inclinar ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. «Kazekage-sama, gracias por invitarme. Siempre es un placer visitar su pintoresco país». Hizo un gesto vago con la mano. «Aunque debo admitir que el calor aquí es otro rollo. ¿Cómo se las arregla su gente?». Los labios de Rasa se crisparon, pero no mordió el anzuelo. «Nos adaptamos, Mizukage-sama, como deben hacerlo todas las naciones fuertes. Agradezco que haya venido con tan poca antelación». La sonrisa de Mei no flaqueó al tomar asiento, con sus guardias a una distancia respetuosa detrás de ella. «Oh, ¿qué clase de vecina sería si me negara? Además, tu mensaje era tan urgente». Su voz tenía un tono juguetón, pero Rasa pudo ver la determinación en sus ojos. Sin preámbulos, se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono serio. «Mizukage-sama, quería hablar del incidente de la semana pasada». Mei dejó escapar un jadeo exagerado, llevándose una delicada mano al pecho. «Ay, qué directo es, Kazekage-sama. Pero, por favor, continúe». Se recostó en su silla, sin dejar de sonreír, aunque sus ojos no se apartaron de los de Rasa. Rasa entrecerró los ojos levemente. Un barco de su armada atacó una flotilla de buques mercantes de Fka. 3 barcos se hundieron y se perdieron decenas de vidas. Me gustaría entender por qué. Por un momento, Mei guardó silencio, con la mirada fija en él. Luego se enderezó, y su sonrisa se desvaneció en una expresión más neutral. Esos barcos mercantes entraron en la fe de nuestro país, Kazekage-sama. Es una lástima, pero mi armada estaba en su derecho de defender nuestras aguas. Rasa frunció el ceño. «¿C?
¿Qué demonios es eso? Mei ladeó la cabeza, fingiendo cierta sorpresa. Pues, es una zona de exclusión económica, claro. Significa que el área de agua que rodea la costa de una nación le pertenece. Tenemos derecho a hacer cumplir nuestras leyes y proteger nuestros recursos de la usurpación. Los puños de Rasa se apretaron sobre la mesa. Nunca habíamos tenido un acuerdo así entre nuestras naciones, Mizukage-sama. Nunca antes se había mencionado una CE entre nosotros. Es la primera vez que ocurre algo así. Mei levantó una mano y uno de sus ayudantes se adelantó, colocando un gran mapa sobre la mesa. Mei tomó un marcador y trazó con gracia una línea sobre la masa de agua que separaba el país del agua del país del viento. Mientras dibujaba, dividió el mar en dos mitades desiguales, con una porción significativa marcada bajo la jurisdicción de Kirigakure. Allí, dijo, señalando el mapa como si presentara una obra maestra. Esa es nuestra CERE. Los ojos de Rasa se abrieron de par en par al estudiar el mapa. La línea que había trazado reclamaba casi el 70% de las aguas como territorio de Kiri. Esto es absurdo. Exclamó, golpeando la mesa con las manos. No puedes simplemente trazar una línea y reclamar la mayor parte del mar como tuyo. Mei arqueó una ceja, con una leve sonrisa en sus labios. Oh, pero sí puedo, Kazekage-sama. Como mencioné, la CE nos permite controlar los recursos vivos y no vivos dentro de esas aguas. Verá, como nación marinera, el marisco es un producto de exportación importante para nosotros. Algunos de los peces que capturan nuestros pescadores han estado nadando demasiado cerca de sus costas. Y como nación responsable de la salud de nuestras aguas, simplemente estamos protegiendo nuestros recursos. Rasa temblaba de rabia. Esto es ridículo. Rugió. Si todos los países siguieran tu lógica, ¿qué pasaría si un pez nadara río abajo desde el país del fuego hasta el mar? ¿Les permitirías que lo reclamaran también? Mei se recostó, cruzando las piernas mientras lo observaba con frialdad. Su analogía, Kazekage-sama, es irrelevante. Solo sé que defendemos lo que nos pertenece. Si usted, o cualquier otra nación, tiene algún problema al respecto, es libre de hacerlo, asunto mío. Rasa se quedó sin palabras. La descarada amenaza en sus palabras dejó a la sala en un silencio atónito. Pudo ver con el rabillo del ojo cómo Gaara se ponía rígido ante sus palabras. El joven apretó los puños, pero antes de que pudiera hablar, Mei se puso de pie. Bueno, dijo con ligereza, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. Creo que con esto termina nuestra pequeña reunión, ¿no? Tengo otros asuntos que atender, pero gracias por recibirme. Reprimiendo su ira, Rasa forzó una sonrisa educada. Por supuesto, Mizukage-sama. Si desea visitar algún lugar de nuestro país, Mei levantó una mano. Debo declinar, Kazekage-sama. Quizás en otra ocasión. Por ahora, me despido. Asintió con la cabeza, primero a él y luego a Gaara, y volvió a sonreír. Fue esclarecedor, como mínimo. Espero que podamos seguir llegando a un entendimiento tan mutuo en el futuro. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, seguida por sus guardias. Rasa la vio marcharse. La puerta se cerró con un suave clic que pareció resonar en el silencio. Por un momento, nadie habló. Entonces Gaara se volvió hacia su padre, con voz baja y tensa. Padre, no podemos dejar pasar esto. Está claro que intenta. Basta, interrumpió Rasa con voz cortante. No hablaremos más de esto. Mizukage Terumi está tomando la iniciativa, afirmando su posición entre las demás naciones. Kirigakure ha sido un vecino pacífico durante mucho tiempo, pero parece que tiene otros planes para el futuro de su país. Gaara parecía querer discutir, pero la expresión de su padre lo detuvo. Rasa volvió a concentrarse en el mapa sobre la mesa, con los ojos encendidos por una furia fría y calculadora. Esto estaba lejos de terminar. Mei Terumi podría pensar que podía intimidar a Suna con sus afirmaciones endebles y amenazas veladas, pero Rasa no permitiría que su gente se dejara intimidar. Estarían preparados para lo que viniera después. Al día siguiente, Naruto se recostó contra la fría y húmeda pared de su celda, con los ojos cerrados, intentando ahogar el sofocante silencio que lo rodeaba. Habían pasado 4 años desde que lo sacaron de Konoha, y una amarga mezcla de tristeza e ira lo atormentaba, corroyendo su determinación. La misión de Anibu para rescatarlo había fracasado, y su propio intento desesperado de fuga había sido igual de inútil. Ahora, estaba de vuelta en ese miserable lugar, encerrado como una bestia enjaulada, con la única compañía de sus pensamientos y el constante recordatorio de su encarcelamiento.
Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los especialistas en sellados del Raikage continuaran su ciclo semanal, intentando extraerle el 9 colas. El sello que su padre, Minato Namikaze, le había impuesto era una obra maestra, una exquisita creación de su difunta madre, Kusina Uzumaki. Incluso después de 4 años, el sello había mantenido el poder de Kurama bajo llave, fuera del alcance de Kumo. La frustración que esto le causaba al Raikage era casi tangible, un peso que parecía flotar en el aire durante sus frecuentes visitas a la celda. Naruto sabía que matarlo sería inútil, solo liberaría al 9 colas para reformarse quién sabe cuándo. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el leve sonido de pasos que se acercaban. Una voz suave lo llamó por su nombre. Naruto. No necesitó abrir los ojos para saber quién era. Yuji Tonii. Apretó los puños involuntariamente mientras una oleada de odio crecía en su interior. Nunca le había gustado, ni siquiera cuando la enviaron a Konoha para enseñarle. Pero después de que lo secuestrara y lo trajera aquí, su odio no hizo más que crecer. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, con un tono de falsa preocupación en su voz. Naruto no respondió de inmediato. Respiró hondo, conteniendo la ira que bullía en su interior. Estoy bien, respondió finalmente, con un tono plano y sin emoción. Yujito asintió con aprobación. Bien. Solo tienes que agradecérselo a B, ¿sabes? Si no fuera por él, estarías en mucho peores condiciones. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe, mirándola fijamente. Te mostraré mi gratitud. Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Deberías. Y recuerda, si alguna vez vuelves a olvidar tu lugar, puede que no tengas tanta suerte. No apartó la mirada. Tomaré nota, dijo con sarcasmo en la voz. Pero debería disculparme de antemano. Tengo tendencia a ser olvidadizo. Yujito rió suavemente, apoyado en los barrotes de su celda. ¿Sabes? La pequeña treta de tus amigos Anbu provocó la guerra, dijo con un tono desenfadado, como si hablara del tiempo. Los ojos de Naruto se abrieron ligeramente con sorpresa. ¿Guerra? Ella asintió. Kumo, Iwa y Konoha. Todo gracias a tu intento de escape. Ahora, por fin tendremos la oportunidad de hacer que Konoha pague por sus crímenes. Podremos liberar a nuestra aldea de su yugo. Naruto no pudo evitar reírse entre dientes ante sus palabras, aunque no había humor en ellas. Es curioso oírte hablar de libertad cuando me tienes enjaulado. Yujito lo miró con expresión indescifrable. Levantó la vista, como absorta en sus pensamientos. ¿Sabes siquiera lo que significa la libertad, Naruto?, preguntó con voz más suave. ¿Sabes lo que es verse obligado a entrenar el arma que se supone que mantiene oprimido a tu pueblo? ¿Tener que servir a la misma nación que pisotea el tuyo, porque no tuviste otra opción? La mirada de Naruto vaciló levemente al comprender sus palabras, pero la ira en su interior solo ardía más. Si todos en tu aldea de mierda son tan desagradables como tú, entonces quizás Konoha le esté haciendo un favor al mundo. Yujito entrecerró los ojos levemente, con un leve atisbo de ira en su mirada. Cuidado con lo que dices, mocoso. Naruto sintió una oleada de audacia ante su reacción. ¿Sabes? Ojalá fuera libre y luchara por Konoha. Así, podría ir a tu aldea de mierda, Yamashi, ¿no? Y así le haría un favor al mundo. Los labios de Yujito se curvaron en una pequeña y peligrosa sonrisa. ¿De verdad? Se inclinó hacia adelante, agarrando uno de los barrotes de su celda. Entonces, ¿por qué no me alegras el día, Naruto? Intenta escapar otra vez. Dame una excusa para darte una lección, otra vez. Metiendo la mano en su chaleco, sacó una pequeña llave y la balanceó frente a él. Vamos, lo instó con un ronroneo bajo. Cógela. Date la libertad que tanto anhelas. Los ojos de Naruto se posaron en la llave, pero no se movió. Sus manos seguían apretadas en puños, su cuerpo tenso. Sabía que no debía caer en sus provocaciones. Mantuvo su mirada fija en ella, negándose a darle la satisfacción de una respuesta. Con una sonrisa burlona, volvió a guardar la llave en el bolsillo. ¿Qué pasa, Uzumaki? ¿Solo hablas y nada haces? Se encogió de hombros, con un tono destilando condescendencia. Quizás sea la naturaleza de los cerdos de hoja como tú. Siempre resoplando hasta que llega el momento de retroceder. Naruto sintió que una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios, aunque estaba llena de amargura. Alguien debería decirles a los pobres de Yamashi que quienes los gobiernan actualmente son unos impostores. Los ojos de Yujito brillaron divertidos ante su respuesta. Sin decir nada más, giró sobre sus talones, agitando la mano perezosamente por encima del hombro.
Que duermas bien, Naruto, gritó mientras se alejaba, y su voz resonó por el pasillo. Naruto la vio marcharse. El leve sonido de sus pasos se desvanecía en la distancia. Se recostó contra la pared de nuevo, cerrando los ojos, con la mente llena de mil pensamientos. Sus palabras, sus burlas, todo lo que decía lo carcomía, alimentando la ira y la frustración que bullían en su interior. Sabía que estaba atrapado, un peón en un juego que no controlaba. Y por mucho que lo odiara, no podía hacer nada. Al menos, no todavía. Por ahora, estaba solo con sus pensamientos. Y lo único que podía hacer era esperar. Episodio 11. Línea de contacto. El sol se ponía en el horizonte mientras Sasuke se ajustaba la diadema, sintiendo el familiar peso de su katana a su lado. La 35 Brigada Ligera del Doso Cuerpo Shinobi de Konoha estaba posicionada a lo largo de los flancos enemigos, lista para explotar las debilidades de la fuerza enemiga combinada de Kumo y Waikiri, que custodiaba la red de trincheras defensivas ante ellos. El aire nocturno estaba cargado de tensión, una calma antes de la tormenta. Shisui estaba de pie junto a él, con expresión discreta, pero su presencia tranquilizadora. Mientras la luna comenzaba a salir, proyectando un resplandor misterioso sobre el paisaje, Shisui dio una señal silenciosa. Era hora de moverse. Con sigilo experto, el grupo avanzó. Los soldados enemigos, ajenos al inminente asalto, continuaron sus patrullas de rutina. Sasuke y Shisui se movían como sombras, eludiendo a los centinelas y abriéndose paso entre la maleza. Su misión era clara: interrumpir la formación enemiga y atraer su atención, creando un caos que las fuerzas principales de Konoha y Suna pudieran aprovechar. El Sharingan de Sasuke se activó, y su brillo carmesí atravesó la oscuridad. Podía ver el flujo de chakra en los soldados enemigos. Cada movimiento se ralentizaba gracias a su percepción mejorada. Más adelante, un grupo de shinobi de Kumo se apiñaba alrededor de una fogata, enfrascados en una conversación informal. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Con una rápida señal con la mano, Sasuke desató una ráfaga de fuego. La bola de fuego rugió a través de la noche, impactando contra el campamento enemigo y esparciendo llamas y escombros. Se oyeron gritos de alarma mientras el enemigo se apresuraba a responder. ¡Ataquen! Resonó la voz de Shisui, y la 35 Brigada Ligera se abalanzó sobre el caos. Sasuke se movió. Su katana destelló a la luz del fuego mientras aniquilaba a un enemigo tras otro. Frente a él, Shisui era un borrón, con su técnica de destellos corporales apareciendo en varios lugares a la vez. Los soldados enemigos, sorprendidos y desorientados, cayeron rápidamente bajo el implacable ataque. Un shinobi de Iwa se abalanzó sobre Sasuke, con su kunai apuntando a la garganta de Uchiha. Sasuke esquivó con suavidad, cortando el aire con su katana y derribándolo. Apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de que otro enemigo atacara, esta vez blandiendo un garrote enorme. Sasuke se agachó para esquivar el ataque, y su espada abrió un profundo corte en el costado del shinobi. La sangre brotó a borbotones, y el enemigo se desplomó en el suelo. A su alrededor, la 35 Brigada Ligera luchaba con despiadada eficacia. Su coordinación era evidente en cada movimiento. Shisui reapareció junto a Sasuke, con su Sharingan activado. Sigan avanzando. Tenemos que llegar a su puesto de mando. Sasuke asintió, respirando entrecortadamente y con dificultad. Siguieron avanzando, abriéndose paso entre las filas enemigas. Más adelante, un grupo de shinobi de Kiri formó una línea defensiva, sus manos se movían a través de rápidas secuencias de señales con las manos. El agua brotó del suelo y formó una ola imponente que se estrelló contra la brigada. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Sasuke se detuvo bruscamente, lanzando otra bola de fuego contra la ola entrante. Shisui y varios otros shinobi de Konoha lo ayudaron, lanzando su propio estilo de fuego. Dos elementos chocaron, con un siseo de vapor al chocar el fuego con el agua. La explosión de vapor le proporcionó cobertura, y Shisui la aprovechó, avanzando a toda velocidad y atacando la línea enemiga. Sasuke lo siguió, con su Sharingan detectando los puntos débiles de su formación. Se agachó para esquivar un kunai, con su espada asestando un corte ascendente. El brazo de un shinobi de Kiri cayó, cercenado a la altura del hombro. No hubo tiempo para celebrar su victoria. Sasuke saltó a un lado para evitar una lluvia de balas de piedra, respondiendo con su propia ráfaga de shurikens. Con el tiempo, los shinobi enemigos comenzaron a retroceder, rompiendo su formación ante el implacable ataque. Al disiparse el vapor, Sasuke divisó el puesto de mando enemigo más adelante.
Un grupo de shinobi de Iwai-Kumo se agrupaba alrededor de un mapa, gritando órdenes e intentando reagrupar sus fuerzas. Con una sonrisa sombría, Sasuke le hizo una señal a Shisui. Ahora. Shisui desapareció, reapareciendo en medio del comando enemigo. Su espada brilló, y los comandantes enemigos cayeron en rápida sucesión. El pánico cundió entre los soldados restantes, y su liderazgo fue diezmado en un instante. Retirada. Gritó uno de los shinobi de Kumo, pero ya era demasiado tarde. La 35 Brigada Ligera había logrado su objetivo, obligando al enemigo a retirarse por completo. El campo de batalla estaba sembrado de cadáveres y el aire impregnaba el olor a sangre y humo. Shisui se reunió con Sasuke, con una expresión de orgullo. Lo logramos. Ahora mantendremos esta posición y esperaremos a las fuerzas principales. Sasuke asintió, respirando entrecortadamente. Envainó su katana, observando el campo de batalla. El enemigo estaba desorganizado, con los flancos expuestos y vulnerables. Las fuerzas principales de Konoha y Suna entrarían pronto, aprovechando el caos que la brigada había creado. Al despuntar el alba, la 35 Brigada Ligera tomó posiciones defensivas. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sasuke pensó brevemente en Sakura, preguntándose dónde estaba su amiga y si estaba a salvo. Pero no había tiempo para distracciones. La lucha continuaría y él estaría listo. Naruto se apoyó en los fríos barrotes de hierro de su celda, observando a B, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. El Jinchuriki mayor parecía relajado, un marcado contraste con la inquietud que constantemente se gestaba en Naruto. B levantó un brazalete, cuya superficie enjollada reflejaba la escasa luz. ¿Qué te parece, hombrecito?, preguntó con una amplia sonrisa. Naruto ladeó la cabeza, intentando ver mejor el accesorio. No lo veo desde aquí. ¿Te importaría echarme un vistazo más de cerca? B asintió y le entregó el brazalete a través de los barrotes. Naruto lo tomó con cuidado, examinando el intrincado diseño y las gemas cuidadosamente dispuestas. Tras unos instantes, se lo devolvió. Es bonito. La sonrisa de B se ensanchó. Lo sabía. Lo compré en una tienda de primera, ¿verdad? Naruto puso los ojos en blanco ante la arrogancia de B. ¿Por qué lo presumes? No sueles presumir de estas cosas. B rió entre dientes, frotándose la nuca. Es para Yujito. Se acerca su cumpleaños, así que pensé en regalarle algo especial. La expresión de Naruto se agrió al mencionar su nombre, aunque intentó mantener la discreción. Tú y Yujito deben ser muy amigos si le regalan algo así. El rostro de B se suavizó y su mirada se encendió. Podría decirse que sí. Naruto se recostó, ligeramente sorprendido. Es un buen regalo, B. Eres un buen amigo. B soltó una carcajada. Amigo. No, hombrecito, somos más que eso. Naruto parpadeó, confundido. ¿Más que eso? B miró a Naruto, desconcertado, antes de comprenderlo. ¿Quieres decir que no lo sabes?, preguntó con sorpresa en la voz. Yujito y yo somos pareja, hermano. La confusión de Naruto se acentuó. ¿Una pareja? B rió con más fuerza, pellizcándose la frente. ¿Qué te enseñaron en Konoha si no sabes lo que es una pareja? Tío, has estado viviendo bajo una roca. Naruto frunció el ceño, pensando. Espera, ¿te refieres a una pareja romántica? B chasqueó los dedos y asintió con entusiasmo. Exacto. Yujito y yo estamos enamorados, ¿sabes? Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver cómo encajaban las piezas. Ay. Nunca lo supe. Aunque parece que discuten mucho. B se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Es parte de la experiencia, tío. Estar en una relación no es todo color de rosa. Hay que aceptar lo bueno y lo malo. ¿No tenías a alguien cercano en casa que fuera así? Naruto apartó la mirada, sintiendo una ligera opresión en el pecho. Llevo años atrapado aquí, B, murmuró. A B se le ensombreció el rostro. Ah, sí, lo siento, tío. Qué desconsiderado fui. Naruto lo ignoró con un gesto, pero sus pensamientos se posaron en Hinata. Murmuró en voz baja, casi para sí mismo. No hay nadie. B lo observó un momento y luego se guardó el brazalete en el bolsillo. Una sonrisa soñadora se dibujó en su rostro. Algún día encontrarás a alguien, hombrecito. Te enamorarás perdidamente y por fin entenderás de qué hablo. El amor te hace hacer locuras, pero vale la pena. Naruto soltó una risita, mirando su celular. Espero haberme ido de aquí para entonces. Si no, tendré que empezar a practicar con mi clon de sombra.
Se puso de pie con una leve risa, Bee estiró los brazos por encima de la cabeza. Voy a esperar a Yujito y a darle este regalo. Nos vemos, hombrecito. Naruto asintió mientras Bee se alejaba, sus pasos resonando en el pasillo. En cuanto se quedó solo de nuevo, su mente volvió a Hinata. El recuerdo de aquel fugaz instante en que creyó oír su voz durante el fallido rescate de los Anbu titiló en su mente como la llama de una vela. Se apoyó contra la fría pared y cerró los ojos. Hinata se preguntaba cómo estaría, si siquiera lo recordaría después de tanto tiempo. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios al recordar su dulce sonrisa, la timidez con la que lo miraba, incluso cuando todos los demás tenían miedo. Su mente volvió a lo que Bee había dicho sobre el amor. ¿Podrían él y Hinata haber sido tan cercanos si nunca lo hubieran secuestrado? ¿Se habría quedado a su lado, como Bee y Yujito se querían? El pensamiento le conmovió el corazón, y sintió un profundo anhelo de libertad, un anhelo de volver a verla. Quizás no era demasiado tarde. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, una sonrisa genuina dibujó el rostro de Naruto. Se susurró una promesa silenciosa, aferrándose al recuerdo de Hinata como a un salvavidas. La volvería a ver. Lucharía, resistiría y sobreviviría, todo por esa oportunidad. Apretó los puños, endureciéndose la determinación en su corazón. Hasta entonces, se aferraría a la esperanza de un futuro donde pudiera ser libre, donde pudiera descubrir si esos sentimientos eran reales. Con ese pensamiento, cerró los ojos, sin dejar de sonreír. Algún día, se prometió a sí mismo. Algún día. El cansancio se apoderó de él y finalmente se quedó dormido, con la respiración lenta y regular. De repente, un golpe seco resonó en la celda cuando un kunai se incrustó en la pared cerca de su cabeza, despertando a Naruto de golpe. Abrió los ojos de golpe, aún aturdido, con el cuerpo rígido por el frío. Instintivamente, buscó donde debería haber estado un arma, pero no tenía ninguna. Su mirada se dirigió rápidamente al origen del sonido. OMS. SHH. El corazón de Naruto dio un vuelco al oír la voz familiar. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al levantar la vista y ver a un hombre de pie junto a él, con cabello dorado y una larga capa blanca con llamas grabadas en la parte inferior. «Papá», susurró Naruto, su voz apenas audible. Minato levantó una mano para silenciarlo, con expresión tranquila pero concentrada. «Estoy aquí para llevarte a casa». Antes de que Naruto pudiera reaccionar, Minato le agarró la mano. En un instante, las paredes de la celda, el frío suelo y las sombras de Kumo se desvanecieron, reemplazados por la familiar calidez y luz de la oficina del Hokage. Naruto parpadeó, desorientado, sintiendo aún que estaba soñando. Se quedó paralizado, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Minato lo soltó y retrocedió, dándole espacio a Naruto. «Has vuelto a Konoha, hijo», dijo con dulzura. A Naruto se le cortó la respiración. Recorrió la habitación con la mirada, aún en shock. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me sacaste?» Minato sonrió suavemente, aliviado de ver a su hijo sano y salvo. «Teníamos un plan. Uno de nuestros Anbu dejó un objeto marcado dentro del centro de detención de Kumo. Era un plan de respaldo, un plan B en caso de que el primer intento de rescate fallara». Naruto negó con la cabeza, todavía intentando procesarlo todo. «¿Plan B? ¿Pero cómo supiste cuándo?» «Tuvimos que calcularlo todo a la perfección», interrumpió Minato. «Me infiltré en el centro de detención cuando sabíamos que la seguridad sería mínima. Me preocupaba que tuvieran barreras que pudieran interrumpir mi jutsu de teletransportación, pero por suerte no había ninguna. Pude llegar hasta ti sin problemas». Naruto bajó la mirada hacia sus manos, aún sintiendo la emoción de ser teletransportado a través de las naciones en una fracción de segundo. Había vuelto. De verdad había vuelto. «No puedo creerlo», murmuró. Minato se acercó, observando a Naruto con preocupación. «Te ves fatal, Naruto. Has bajado de peso». Su voz se ensombreció, con un dejo de ira asomándose. «El Raikage no tenía derecho a tratarte así». Naruto hizo una mueca al darse cuenta de lo mal que probablemente se veía. Se había acostumbrado tanto a cómo se sentía que no se había dado cuenta de cuánto había empeorado. Su voz temblaba cuando por fin logró decir: «Gracias, papá. Por sacarme de aquí». La expresión de Minato se suavizó al ponerle una mano en el hombro de Naruto. «Ya estás en casa, Naruto. Has pasado por mucho, más de lo que jamás podría imaginar. Te mantuviste fuerte a pesar de todo». El corazón de Naruto latía con fuerza en su pecho, el peso de todo lo que sentía lo abrumaba de golpe.
La soledad, el miedo, la incertidumbre, todo había estado reprimido durante tanto tiempo. Miró a Minato, parpadeando rápidamente, luchando por controlar sus emociones. La voz de Minato era cálida y llena de orgullo. Estoy orgulloso de ti, Naruto. Ante esas palabras, algo en Naruto se quebró. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante, abrazando a Minato con fuerza. Hundió la cara en el hombro de su padre, temblando por completo mientras luchaba por contener las lágrimas. Había estado solo tanto tiempo, y ahora, de repente, ya no lo estaba. Minato se tensó un momento, sorprendido por el repentino abrazo, pero luego rodeó lentamente a Naruto con sus brazos, abrazándolo con fuerza. No pasa nada, susurró. Ya estás a salvo. Estás en casa. Naruto no dijo nada, solo se aferró con más fuerza, como si soltarlo significara perderlo todo de nuevo. Su pecho subía y bajaba, pero se negaba a llorar, no allí, no ahora. Pero la sensación de calidez y seguridad, de estar en casa, era abrumadora. Por primera vez en años, Naruto se sintió en paz. Minato continuó abrazándolo, sin apresurarlo, simplemente dejándolo vivir ese momento. Hogar, susurró Naruto, casi para sí mismo, como si decir la palabra lo hiciera todo real. Minato asintió suavemente, con voz firme y tranquilizadora. Sí. A casa. Naruto cerró los ojos, aún abrazando a su padre. No sabía qué vendría después, qué desafíos le aguardaban ni cuánto tardaría en recuperarse por completo, pero por ahora, estar allí, en los brazos de su padre, era suficiente. Episodio 12. Socios. En la oficina del Kazekage, la tensión se respiraba con intensidad. Pergaminos, mapas y documentos abarrotaban el gran escritorio de roble en el centro de la sala, iluminado por la luz parpadeante de varias lámparas de aceite. Minato estaba de pie a un lado del escritorio, con expresión serena, pero sus ojos delataban preocupación. Frente a él estaba Rasa, el cuarto Kazekage, con una postura rígida. Ambos líderes estaban acompañados por sus respectivos ancianos, consejeros experimentados que habían presenciado los horrores de la guerra y el delicado equilibrio de la paz. Minato habló primero, con voz firme pero firme. El enemigo está a la defensiva, Kazekage. Los hemos obligado a adentrarse en su territorio y nuestras fuerzas están en una posición ventajosa. Debemos presionar el ataque y mantener el impulso. Un ataque rápido y decisivo ahora podría romper su línea de defensa principal y poner fin a este conflicto antes. Rasa se recostó ligeramente, juntando los dedos mientras reflexionaba sobre las palabras de Minato. Entiendo el deseo de aprovechar nuestra posición actual, Hokage. Sin embargo, no debemos precipitarnos. Nuestras líneas de suministro ya están al límite, y si nos excedemos, corremos el riesgo de sobrepasarnos. Necesitamos consolidar nuestras ganancias y planificar nuestros próximos movimientos con cuidado. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, uno de los ancianos de Minato, Shikaku Nara, se aclaró la garganta. Con el debido respeto, Kazekage, nuestras fuerzas han demostrado una resiliencia y adaptabilidad notables. Nuestros equipos logísticos pueden gestionar las líneas de suministro a medida que avanzamos. Retrasarnos ahora podría dar tiempo al enemigo para reagruparse y fortificar sus posiciones. El asesor principal de Rasa, Baki, intervino con tono mesurado, y precipitarse podría causar bajas innecesarias. No podemos permitirnos la imprudencia. Las vidas de nuestros soldados no son peones que se puedan sacrificar por una victoria rápida. Minato asintió pensativo. Su cautela es comprensible, Kazekage. Pero tenga en cuenta la moral de nuestras tropas. Están entusiasmadas, envalentonadas por los recientes éxitos. Un estancamiento prolongado podría desanimarlas. Un avance coordinado, con nuestras brigadas ligeras y pesadas fusionadas en una unidad cohesionada, maximizaría nuestra fuerza y minimizaría el riesgo. La mirada de Rasa se endureció, fijándose en la de Minato. ¿Y si el enemigo ha preparado una trampa? Si nos induce a una falsa sensación de seguridad solo para atacar cuando somos más vulnerables, no podemos subestimarlos. La expresión del Hokage se mantuvo firme. Soy consciente de los riesgos, pero hemos recopilado información exhaustiva sobre sus movimientos y fortificaciones. Nuestros equipos de reconocimiento, incluyendo a los Zanbu, han proporcionado informes detallados. Es un riesgo calculado, pero debemos asumirlo si queremos lograr un final decisivo para esta guerra. El rostro de Rasa era una máscara de contemplación. Se volvió hacia sus consejeros, buscando su opinión con una simple mirada.
Baki y los demás intercambiaron miradas, un mensaje tácito entre ellos. Finalmente, Rasa habló. Avanzaremos con cautela, pero no detendremos nuestro avance. Las brigadas ligera y pesada se fusionarán en una sola punta de lanza, como usted sugirió, Hokage. Sin embargo, nos aseguraremos de que nuestras líneas de suministro estén aseguradas y de que tengamos planes de contingencia preparados. Minato asintió con la cabeza, con una sutil sonrisa en los labios. Un buen acuerdo, Kazekage. Nuestra fuerza combinada será formidable y nuestra estrategia adaptable. Juntos, llevaremos esta guerra a un final justo. A medida que los líderes ultimaban sus planes, la sala pareció iluminarse, y la tensión opresiva dio paso a una sensación de determinación. Los asesores comenzaron a organizar las órdenes y los preparativos necesarios, con movimientos eficientes y practicados. Fuera de la oficina del Kazekage, la primera luz del amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando un tenue resplandor sobre el campamento de las fuerzas aliadas. Soldados y shinobi avanzaban con renovado vigor, con un propósito claro y una determinación inquebrantable. La decisión tomada en esa habitación iluminada daría forma al curso de la guerra, y tanto Minato como Rasa sabían que sus decisiones llevaban el peso de innumerables vidas. Raikage Ai permanecía en la proa de su barco personal mientras este se acercaba lentamente al puerto de Kirigakure. La brisa marina salada le azotaba la túnica, y entrecerró los ojos ante el brillante sol de la tarde mientras la niebla que envolvía la aldea comenzaba a disiparse. Tras él, su mano derecha, Darui, y algunos guardias Kumo esperaban en posición de firmes la señal para desembarcar. Al atracar el barco, Ai bajó por la rampa. Sus sandalias golpearon el muelle de piedra con un golpe seco. Se detuvo, contemplando el puerto. La escena rebosaba actividad. Estibadores descargando mercancía, grupos de shinobi patrullando y las banderas del país del agua ondeando al viento. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue la gran presencia militar en la zona. Buques de guerra anclados justo al otro lado de los muelles, y guardias fuertemente armados formaban guardias, claramente preparados para su llegada. Parece que nos están esperando, murmuró Ai, entrecerrando los ojos mientras examinaba el área. Darui dio un paso adelante, siguiendo con la mirada fija la de Ai. Raikage-sama, nuestro anfitrión se acerca. Ai dirigió su atención hacia adelante y vio a Mizukage Meiterumi acercándose, con su larga cabellera rojiza ondeando a sus espaldas mientras caminaba con gracia por el muelle, acompañada de su ayudante, Chojuro. Lucía su habitual sonrisa tranquila y segura, y Chojuro, como siempre, parecía algo nervioso, pero decidido a seguirle el ritmo. Raikage Ai, gritó Mei cálidamente mientras se acercaba, bienvenido a Kirigakure. Es un placer recibirlo a usted y a su delegación. Ai asintió respetuosamente, con voz ronca pero cordial. Mizukage Mei. Es un honor estar aquí. Agradecemos su hospitalidad. Mei sonrió aún más, indicándoles que la acompañaran. El placer es mío. Mi intención es mantener la incipiente relación entre nuestras naciones. Después de todo, la cooperación es la clave de la fuerza, ¿no? Ai gruñó en señal de acuerdo mientras caminaban por el bullicioso puerto. Veo que has contribuido mucho a la presencia militar de Kiri. Y sobre todo a tu armada. Mei hizo un gesto modesto con la mano. Parte de nuestro rápido éxito se debe a las importaciones de acero de Iwa y a la disposición de Kumo a compartir con nosotros parte de su armamento más avanzado. Nunca habríamos llegado hasta aquí sin su ayuda. Los ojos de Ai brillaron con una pizca de satisfacción. Esperaba que la aprobación de Kumo para enviar cargamentos de armas a Kiri consolidara su alianza. En un mundo donde el dominio de Konoha crecía, Ai necesitaba aliados fuertes. Darui, que había estado contemplando el paisaje en silencio, se detuvo de repente y se quedó mirando. Señaló hacia un gran barco anclado más abajo en el muelle, donde varias personas realizaban tareas de mantenimiento en la cubierta. Raikage-sama, mire eso. Ai siguió su mirada y también se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver el barco. Era enorme, su casco oscuro recortaba una figura imponente contra el agua. El acorazado se alzaba sobre los demás, símbolo de poder y destreza ingenieril. Los 8 grandes cañones del barco, montados en 4 enormes torretas dobles, brillaban a la luz del sol. Su tamaño era impresionante, con un blindaje capaz de resistir los bombardeos más intensos, y la precisión y el cuidado de su construcción eran evidentes incluso desde la distancia. Parecía una reliquia de otra época, un símbolo de hierro y sangre, preparado para la guerra total. Mei, al notar sus miradas, sonrió con complicidad. Ah, veo que han notado nuestro orgullo.
Ese es el Titán, el segundo barco más grande de nuestra flota. Ai observó el buque de guerra con un lento gesto de aprobación. Impresionante, murmuró. Solo pudimos hacer realidad naves como la Titán gracias a Kumo e Iwa, explicó Mei mientras seguían caminando. Si Kumo no nos hubiera permitido acceder a su programa, no habríamos podido equipar a la Titán con su armamento principal. Ai volvió a mirar el barco y observó los 8 grandes cañones. Sus ingenieros han hecho un buen trabajo, dijo. ¿Cuántos buques como este han añadido a su armada? Los ojos de Mei brillaron de orgullo. Actualmente, tenemos 8 acorazados, 14 cruceros y 37 lanchas patrulleras. Nuestros astilleros siguen produciendo más mientras hablamos. Ai no pudo ocultar su asombro. Menuda flota, comentó. ¿Has reunido esto en tan poco tiempo? Mei rió entre dientes. Tuvimos ayuda. Muchos de los procesos de producción se subcontrataron a astilleros extranjeros. Pero nosotros supervisamos el ensamblaje final y el armamento aquí. Darui, aún maravillado por el buque de guerra, no pudo contener la curiosidad. ¿Por qué necesita Kiryu una armada tan grande? Antes de que Ai pudiera reprenderlo por hablar fuera de lugar, Mei hizo un gesto de desdén con la mano. Es una pregunta justa. Necesitamos proteger nuestras costas y nuestras flotas mercantes cuando zarpen. Los mares son vastos y, sin defensas adecuadas, seríamos vulnerables. Hizo una pausa y su tono se tornó más serio. Especialmente con la creciente tensión entre las grandes naciones, Kiri no puede permitirse la complacencia. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Ai la estudió con atención, percibiendo el peso de sus palabras. Sabía que Mei era astuta. Construir una armada de este tamaño era más que simplemente proteger rutas comerciales. Se trataba de prepararse para lo que pudiera suceder si el mundo continuaba su rumbo actual. Tienes razón en prepararte, dijo Ai finalmente, con tono mesurado. Tal como van las cosas, cualquier nación que no esté preparada para la guerra podría encontrarse en desventaja. Mei sonrió ante su respuesta, visiblemente complacida por su comprensión. Exactamente. Mientras seguían caminando, Ai contempló las vistas de Kirigakure. La gran ciudad había cambiado significativamente desde su última visita. Las calles estaban limpias, los barrios bien cuidados y se respiraba un aire de desarrollo y prosperidad que no se encontraba en muchos otros lugares. La presencia militar aún era notable, pero se mimetizaba con la vida civil, haciendo que la ciudad se sintiera segura en lugar de opresiva. He oído informes sobre la reciente prosperidad económica de Kirigakure, dijo Ai, mirando a Mei. Parece que esos informes eran ciertos. Mei esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Hemos trabajado duro para reconstruirnos y crecer. La gente ha pasado por mucho, pero somos más fuertes gracias a ello. Ai asintió con aprobación. Kiri sería un aliado valioso, Mizukage. Espero que esta visita siga fortaleciendo los lazos entre nuestras aldeas. Los ojos de Mei brillaron con un toque de travesura. Esa es mi esperanza también, Raikage. Veamos qué nos depara el futuro. Siguieron caminando hasta llegar a la residencia del Mizukage. Ai no pudo evitar sentir que esta visita era el comienzo de algo importante, algo que podría inclinar la balanza del poder en la tormenta que se avecinaba. Naruto caminaba con dificultad por los pasillos de la residencia del Hokage, con los músculos doloridos por el incesante entrenamiento que acababa de soportar. Sentía las extremidades pesadas y la respiración entrecortada. Desde su regreso a Konoha, Minato le había ordenado someterse a un entrenamiento extenuante, como si intentara recuperar el tiempo perdido. En cierto modo, Naruto lo comprendía. Konoha estaba en guerra y necesitaban todas las armas a su disposición. Y él era su mejor arma, su único Jinchuriki. Era hora de recompensar a la nación que tanto había invertido en él. Pero la comprensión no alivió el dolor en su cuerpo. Ja, te estás desmoronando. ¿Te has ablandado con los años?, retumbó la voz profunda de Kurama en su mente, divertida. Naruto hizo una mueca, agarrándose instintivamente el costado, donde le dolían las costillas. Quítate de encima, murmuró en voz alta, aunque nadie lo oyó. No es mi culpa. Kurama se burló. Ah, ya veo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De tu maestro? No, es demasiado conveniente. Quizás sea la falta de descanso, o todo el tiempo que pasaste pudriéndose en Kumo. Si alguna vez te envían en tu estado actual, serás masacrado en un abrir y cerrar de ojos. Los puños de Naruto se apretaron al oír las palabras de Kurama resonar en su mente, duras pero no del todo falsas. El recuerdo de la abrumadora fuerza de Yujito en Kumo aún estaba fresco, un doloroso recordatorio de lo mucho que se había quedado atrás.
Había sido humillado, completamente derrotado. Hay otros Jinchuriki como ella, insistió Kurama, casi burlándose. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad contra ellos, Naruto? ¿En tu estado? Naruto apretó los dientes. Cumpliré con mi deber, dijo con firmeza, aunque la determinación en su voz parecía más débil de lo que hubiera deseado. Un silencio denso los envolvió, y tras un instante, Naruto suspiró. Gracias, por cierto, murmuró, con voz más suave. Por ayudarme, allá en Kumo. Sé que no tenías por qué hacerlo. El profundo gruñido de Kurama resonó en su mente. No lo tengas en alta estima, mocoso. Me preocupaba por mí, no por ti. Si te vuelven a capturar, ambos caeremos. Recuérdalo. Naruto rió secamente, negando con la cabeza. Lo tendré en cuenta. Mientras Naruto avanzaba por el pasillo, sus pensamientos vagaban, el cansancio lo agobiaba más a cada paso. Justo entonces, un grupo de shinobi de Konoha pasó junto a él en el pasillo. Apenas les prestó atención hasta que uno de ellos titubeó, vacilando en su movimiento. Algo en eso le llamó la atención y giró la cabeza. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Allí, en la parte de atrás del grupo, estaba Hinata. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ambos se miraron fijamente, sin hablar, solo contemplándose. La mente de Naruto corría. Hinata, su amiga de la infancia. La que nunca le había tenido miedo, la que siempre lo había mirado con una mirada única. Y ahora, después de todos estos años, estaba allí, justo frente a él. Uno de sus compañeros, un alto agente Anbu llamado Inosuke, notó su pausa. Tiró ligeramente de su brazo, animándola a seguir adelante. Vamos, Hinata, murmuró, pero ella no apartó la vista de Naruto. Lentamente y a regañadientes, Hinata se giró para seguir a su grupo, con la mirada fija en Naruto hasta el último momento posible. Naruto se quedó paralizado, observándola retirarse. El corazón le latía con fuerza en el pecho, las emociones se arremolinaban en su interior. Hinata había crecido muchísimo. Ahora vestía lo que parecía un uniforme Anbu de Konoha, la camiseta oscura de manga larga combinada con el chaleco gris claro y los pantalones cortos. Anbu había llegado hasta la élite. Sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por lo fuerte que se había vuelto y tristeza por no haber estado presente para verlo. No haber estado a su lado para verla ascender. Se preguntó cuando se había unido a la Anbu, cuánto había cambiado desde la última vez que hablaron de verdad. Naruto dio un paso adelante, casi impulsivamente queriendo llamarla, ir tras ella. Pero se detuvo al ver a los agentes Anbu con ella. No era el momento. En cambio, la vio alejarse, con su presencia aún flotando en el aire. Hinata, susurró en voz baja. Apenas podía creerlo. Quería volver a hablar con ella, quería saber por lo que había pasado, quería contarle todo lo que le había pasado. ¿Aún lo consideraba un amigo? ¿Lo extrañaba tanto como él la extrañaba? Naruto negó con la cabeza, apartando las dudas. Claro que sí. Habían pasado por demasiado juntos. Él se haría tiempo, la contactaría como era debido cuando estuviera libre. Tenían mucho de qué ponerse al día. Mientras se giraba y caminaba hacia su destino una vez más, su cuerpo dolorido se sintió un poco más ligero. La noche era fresca, y la luna proyectaba un brillo plateado sobre las tranquilas aguas del puerto de Kirigakure. Raikage Ai se encontraba en la azotea de la mansión de Mei, con los brazos cruzados, contemplando la oscura extensión del mar iluminada por las luces dispersas de boyas y barcos. La silueta de la Mizukage apareció a su lado, con su larga cabellera ondeando al viento. Permanecieron en silencio un instante, contemplando el océano, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La voz de Mei era suave pero aguda, rompiendo el silencio. Espero que hayas disfrutado de tu estancia hasta ahora. Aya sintió sin girarse. Sí. Kiri ha estado impresionante. Mei soltó una risita, con un tono divertido. Me alegra oír eso. Nos hemos esforzado mucho para que así sea. Hubo una pausa, mientras la mirada penetrante de Ai permanecía fija en el horizonte lejano. Lo que has hecho estos últimos años es extraordinario, Mei. Estás convirtiendo a Kiri en una fuerza a tener en cuenta. Mei sonrió, pero no llegó a sus ojos. Me halagas, Raikage. Ai la miró de reojo. Los halagos no son mi estilo. La armada de Kiri, tu economía, tu fuerza militar, te estás posicionando como algo más que una simple protectora de tus costas. La sonrisa de Mei se desvaneció por un instante, pero rápidamente se recompuso, con un tono despreocupado. ¿Qué puedo decir? Me gusta estar preparada.
No hay nada de malo en garantizar nuestra seguridad. La mirada de Ai se endureció. No pude evitar notar la gran cantidad de shinobi anfibios apostados alrededor de tu pueblo, especialmente cerca de los muelles. Parece una barbaridad de soldados para proteger tus aguas. Mei se tensó, pero mantuvo la voz tranquila. No has venido de visita, Ai. Tú y yo lo sabemos. Se giró para mirarlo. He oído que Konoha y Suna hicieron retroceder a tus fuerzas. Tú y el Tsuchikage fueron valientes al enfrentarse a la potencia dominante del continente. ¿Sabes en qué te estás metiendo? Los labios de Ai se curvaron en una sonrisa burlona. Kumo puede con Konoha. Nuestros Jinchuriki son los mejores del mundo, y con nuestra nueva tecnología, contrarrestaremos cualquier ataque que nos lancen. Mei asintió lentamente, sin que su sonrisa se desvaneciera. Ah, sí. La famosa tecnología de Kumo. Se giró ligeramente, con la mirada fija en el mar. Pero no has venido para eso, ¿verdad? Has venido a pedir algo. Ai apretó la mandíbula. Su orgullo le impedía hablar con facilidad. Contempló las olas, cuyo suave romper resonaba bajo ellas. Puedo con Konoha. Pero Suna, son un problema. Mei soltó una risita, cruzándose de brazos. Así que, eso es todo. ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres que Kiri abra otro frente en el país del viento? El Raikage se acercó un paso más, con voz grave y seria. Llevas años vigilando el territorio de Suna. No finjas haber construido la armada más poderosa del continente solo para proteger tus barcos mercantes. La sonrisa de Mei se desvaneció y ella miró a lo lejos, con expresión ilegible. Sé que quieres una guerra con Suna. Son tu mayor rival económico. Quieres sus minas de oro, sus puertos de aguas cálidas. Quieres el control, continuó Ai, observándola atentamente. Mei permaneció en silencio, con el rostro bañado por la luz de la luna, hasta que finalmente una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tienes razón. No le guardo rencor a Konoha, pero los recursos de Suna son tentadores. Su oro fluye por los mercados extranjeros, lo que los hace poderosos. Quiero que Kiri sea más que suficiente. Quiero expandir nuestro alcance. El equilibrio de poder está cambiando, y pienso jugar bien mis cartas. Ai gruñó en señal de acuerdo. ¿Quieres salir victorioso? Mei rió suavemente. No se trata de estar en la cima. Se trata de sobrevivir. Y sobrevivir requiere previsión. Hizo una pausa, con la mirada fija en el mar. Las minas de oro de Suna me han llamado la atención, sí. Pero sus puertos. Ahí reside su verdadera fuerza. Fuka, en particular. Las cejas de Ai se alzaron ante el nombre. Fuka. Mei asintió lentamente. Es la segunda ciudad más grande del país del viento, su principal centro económico. Su puerto más grande e importante. Si pudiera tomar Fuka, podría sofocar su esfuerzo bélico. Aislarlos del mundo exterior. El Raikage observó las naves distantes, sus siluetas oscuras recortadas contra el cielo nocturno. ¿Qué necesitas de Kumo e Iwa? La voz de Mei era tranquila pero firme. Puedo tomar Fuka con mi armada y marines, pero las fuerzas terrestres de Suna superan en número a las mías. Necesito apoyo. Material militar, infantería. No puedo permitirme perder demasiados hombres en Fuka. Necesito mantener fuertes las fuerzas de Kiri para la siguiente fase. Ai se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. ¿Entonces quieres que nos encarguemos del asalto terrestre mientras tu armada se encarga de la costa? Mei se giró para mirarlo, con una sonrisa serena pero peligrosa. ¿Quieres una alianza, Ai? Fuka será mi prueba para ver cuán valiosa es esa alianza. Ai gruñó, con el orgullo herido. Tendrás el apoyo que necesitas. Dos Jinchuriki de Kumo, Killer Bee y Yuji Tonii, valen más que una división. Serán invaluables para tus esfuerzos. Mei arqueó una ceja, visiblemente impresionada. No me importaría en absoluto. Mi propio Jinchuriki, bueno, el 6 colas se ha vuelto rebelde, y mi sobrina, Fu, es fuerte, pero no está lista para este tipo de guerra. Es demasiado débil. Ai asintió con voz firme. Bee y Yujito cambiarán el rumbo. Y también recibirás más de Kumo e Iwa. Ahora estamos todos juntos en esto. Mei sonrió cálidamente, girándose para volver adentro. Parece que tenemos un trato, Raikage. Su voz era suave como la seda, sin abandonar la sonrisa mientras desaparecía en la mansión, seguida por sus guardias. Ai la vio marcharse, sintiendo una oleada de satisfacción. Con Kiri abriendo otro frente, la guerra se inclinaría a su favor. Konoha y Suna no sabrían qué les había pasado.
Ya podía imaginar a sus revolucionarios desatados en el campo de batalla, y la sola idea lo preparaba para el siguiente paso. Mientras la noche se acercaba más y más a su alrededor, Ai se quedó en la azotea, con la mirada fija en el mar oscuro, lleno de la promesa de lo que estaba por venir. Hinata permaneció inmóvil en el pasillo mucho después de que su equipo terminara el día. Aún sentía el corazón acelerado de antes, de aquel momento en que sus ojos se posaron en él, en Naruto. Al principio, apenas se había dado cuenta de que era él. La sorpresa la había paralizado, la incredulidad nublaba sus pensamientos. Quería correr tras él, hablar con él, confirmar que realmente estaba allí, de vuelta en Konoha. Pero el momento se había desvanecido demasiado rápido, y ahora, horas después, no podía evitar la necesidad de encontrarlo de nuevo. Tras revisar con cautela la residencia del Hokage, procurando no parecer sospechosa, no encontró rastro de él. Dudó un instante, considerando usar su Byakugan para buscarlo, pero lo pensó mejor. Esta es la residencia del Hokage, decepcionada pero decidida, decidió irse. Al salir, con el fresco aire de la tarde rozándole la cara, oyó el sonido de una puerta abriéndose y cerrándose tras ella. Ignorándolo, siguió adelante. Hinata. Una voz a sus espaldas la hizo detenerse en seco. Se detuvo, sin apenas reconocerla. Era más grave que antes, pero le resultaba tan familiar que le dio un vuelco el corazón. Lentamente, se dio la vuelta. Naruto. Él se quedó allí, a pocos metros de distancia, con los ojos abiertos mientras la miraba fijamente. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. La incredulidad en su pecho se apoderó de ella al contemplarlo. Parecía diferente, más alto, más cansado, pero el Naruto que ella conocía seguía ahí. La misma intensidad en su mirada, la misma calidez bajo el cansancio. Antes de que pudiera decir nada, Naruto acortó la distancia entre ellos en apenas unos pasos. Sin decir palabra, la abrazó con fuerza, rodeándola con sus brazos como si temiera que desapareciera. A Hinata se le cortó la respiración y, por un instante, se quedó paralizada. Luego, lentamente, le devolvió el abrazo, hundiendo el rostro en su pecho, y sus emociones finalmente se abrieron paso. Sus manos se apretaron contra la tela de su chaqueta mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Él estaba allí. De verdad estaba allí. Naruto, susurró con voz temblorosa. Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, olvidados del mundo que los rodeaba. Por un instante, no hubo guerra, ni misiones, ni responsabilidades. Solo ellos. Finalmente, Naruto se apartó, aunque sus manos se quedaron sobre sus hombros, como si se resistiera a soltarla por completo. La miró con dulzura. Te extrañé, Hinata, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Te extrañé muchísimo. Hinata parpadeó, con la vista borrosa por las lágrimas que ya no podía contener. Tenía mucho miedo, Naruto, admitió con la voz entrecortada. No sabía qué te había pasado, si siquiera estabas vivo. Seguía temiendo lo peor. Naruto levantó la mano y secó con suavidad una lágrima que se le había escapado por la mejilla. Ya estoy bien, dijo en voz baja, con el pulgar aún rozando su piel. Sentí lo mismo, pero verte, Hinata, lo hace todo mejor. Hinata estaba a punto de responder cuando algo detrás de Naruto le llamó la atención. Su mirada se desvió, entrecerrando los ojos y enderezando su expresión. Instintivamente, se apartó un paso de Naruto, poniendo una distancia cortés entre ellos. Naruto, desconcertado, siguió su mirada, girándose para ver qué había causado su repentino cambio. Minato permaneció allí, observándolos con expresión neutral, pero a su lado estaba Danzo, con su mirada de halcón, aguda y calculadora. La tensión en el ambiente cambió de inmediato. Naruto se tensó, saludando nervioso a su padre. Papá, balbuceó, haciendo una ligera reverencia. Yo solo, Hinata se enderezó rápidamente, haciendo una reverencia respetuosa tanto a Minato como a Danzo. Señor Hokage, señor Danzo, saludó formalmente. La mirada de Minato se posó en Naruto, con expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí, Naruto?, preguntó con tono firme. Pensé que estabas entrenando con Jiraiya. ¿Has terminado tu sesión? Naruto se frotó la nuca con torpeza. Sí, me encontré con un viejo amigo. Miró a Hinata. Estábamos poniéndonos al día. La mirada de Minato se posó brevemente en Hinata, su expresión se suavizó un instante, antes de volver a centrarse en Naruto. Ya veo. Pero creo que ya tuviste tiempo suficiente para tu reunión. Tienes una agenda apretada. A Naruto se le encogió el pecho ante la fría despedida.
Ese sí, claro. Su voz sonaba tensa, pero forzó una sonrisa. Me voy. A Hinata le dolía el corazón al verlo. Podía ver cuánto deseaba quedarse, cuánto deseaba hablar. Pero no era el momento. Mientras Naruto se preparaba para irse, se giró hacia ella con voz despreocupada, aunque forzada. Adiós, Hinata. Adiós, Naruto, respondió Hinata, con un tono igualmente educado, aunque la calidez en sus ojos contaba una historia diferente. Mientras Naruto se alejaba, Hinata se preparó para disculparse también, haciendo una leve reverencia. Si me disculpa, señor Hokage, espera, gritó Minato, deteniéndola en seco. Hinata se enderezó, con el corazón acelerado de nuevo mientras esperaba a que continuara. Quería felicitarlos por su participación en la misión de rescatar a Naruto, dijo Minato, con un tono más formal. Sé que no salió como estaba previsto, pero la información que recibimos de su equipo fue fundamental para su recuperación. Su valentía no pasa desapercibida. Hinata hizo una profunda reverencia, sintiéndose a la vez honrada e incómoda. Gracias, señor Hokage. Solo cumplía con mi deber. Danzo, quien había permanecido en silencio hasta ahora, habló. Estás enorgulleciendo a tu familia, Hinata. Tu fuerza y dedicación son valiosas para Konoha. Se puso ligeramente rígida, aunque lo disimuló bien, manteniendo un rostro neutral. Gracias, Lord Danzo. Danzo entrecerró los ojos levemente. Confío en que serás igual de valioso cuando tu escuadrón sea desplegado pronto en el frente. Esperamos lo mejor de ti. Serviré a Konoha lo mejor que pueda, respondió Hinata, inclinándose una vez más. Con un último asentimiento de ambos hombres, Hinata se despidió. Mientras se alejaba, sus pensamientos volvieron de inmediato a Naruto, a la calidez de su abrazo, a la forma en que la había mirado. Su mente volvió a lo que él le había susurrado cuando se separaron. Park. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El parque cerca del centro del pueblo, donde solían encontrarse de niños. Quería verla allí. A pesar de todo, a pesar de la guerra y la tensión, Hinata sintió una calidez en el pecho. Ansiaba volver a verlo. Episodio 13. Obstáculos. La oficina del Raikage estaba llena de tensión. Ahí presidía la mesa. Sus ayudantes, Daru y Samui, estaban cerca, con expresiones que reflejaban la cruda realidad del exterior. Al otro lado de la mesa, Onoki, el Tsuchikage, estaba sentado con el ceño fruncido, junto a su nieta Kurotsuchi. La situación no pinta bien, empezó Samui con voz tranquila pero con un deje de preocupación. La ofensiva de Konoha y Suna nos pilló desprevenidos. Han sido implacables, penetrando en nuestro territorio, y ahora mismo, nuestras fuerzas se están retirando. No hemos tenido tiempo de establecer defensas adecuadas tras nosotros. Onoki refunfuñó, su baja estatura no lo hacía parecer menos imponente. ¿Cuál es tu plan, Raikage? No podemos seguir huyendo sin una estrategia. Necesitamos dividir nuestras fuerzas. Desplegar unidades para apoyar la retirada principal, ganar tiempo para reposicionarnos en terreno más defendible. Ai frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Quieres sacrificar a nuestros hombres, Onoki, para cubrir una retirada? Eso es una sentencia de muerte. La paciencia de Onoki se agotó. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Nos están flanqueando y acosando por todos lados. No podemos luchar en dos frentes sin un plan, y se nos acaba el tiempo. Kurotsuchi se cruzó de brazos, mirando a su abuelo y al Raikage. El Tsuchikage tiene razón, Raikage. Estamos perdiendo terreno rápidamente. Y sigo sin entender por qué no has desplegado a tus Jinchuriki. Esa es nuestra carta del triunfo. Tenemos 4 Jinchuriki entre nosotros, y solo Gaara ha sido visto en primera línea. Es probable que Naruto Uzumaki no esté en condiciones de luchar. ¿A qué esperas? Ai negó con la cabeza, desestimando sus preocupaciones. Enviar Jinchurikis a buscar enfrentamientos con sus homólogos es arriesgado. Lo sabes. ¿Risky? Onoki alzó la voz. Risky está aquí sentado sin hacer nada. Nos superan en número, maniobrabilidad y gasto. Konoha y Suna nos tienen a la defensiva, y si seguimos conteniéndonos, perderemos algo más que territorio. ¿Crees que es momento de ser cautelosos? Los labios de Ai se curvaron en una sonrisa cómplice, un marcado contraste con la frustración reinante en la sala. Entiendo tus preocupaciones, pero hay algo más en juego, Onoki. Esta guerra ya no se trata solo de shinobi. Se trata del futuro. Por eso he estado invirtiendo fuertemente en la modernización de nuestro ejército.
Onoki entrecerró los ojos. ¿Modernización? No es momento de experimentos, Raikage. Necesitamos resultados. Y vamos a por ellos, respondió Ai con seguridad. Le hizo un gesto a Darui, quien asintió con la cabeza antes de salir de la habitación. Unos momentos después, Darui regresó, acompañado de un hombre con la indumentaria distintiva de un ingeniero de Kumo. El Raikage se puso de pie y se dirigió a la sala. Este es nuestro ingeniero jefe. Ha estado trabajando en algo que cambiará el curso de esta guerra. El proyecto Lluvia de Acero. Los ojos de Onoki brillaron al reconocerlo y asintió levemente. Ya era hora. Iwa ha invertido mucho en esta investigación. ¿Qué hay de nuevo? El ingeniero, un hombre de mediana edad con ojos cansados y un aire de confianza, dio un paso al frente. Tras el éxito de las exportaciones a la región del agua, hemos logrado avances significativos. Hemos mejorado el alcance de los sistemas de armas y hemos desarrollado una versión más pequeña y portátil. Ai sonrió con orgullo, con los brazos cruzados. Este es el futuro, Onoki. No solo shinobi. No solo Jinchuriki. Tecnología. Innovación. Eso es lo que nos hará ganar esta guerra. Onoki suspiró, mirando a Kurotsuchi. Se inclinó hacia adelante, despertada por la curiosidad. ¿Cuándo podemos empezar a desplegar estas armas? Están listos para la producción en masa, respondió el ingeniero, y ya hemos completado el primer lote de 5. Samui intervino con voz serena pero con un toque de urgencia. Si ese es el caso, Raikage, deberíamos desplegarlos ya. El avance del enemigo se ha ralentizado, probablemente debido a problemas logísticos. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo antes de que capturen más territorio. Ai asintió. Contendremos a nuestros Jinchuriki por ahora. En su lugar, crearemos una unidad para cubrir la retirada de la fuerza principal. Atraeremos al enemigo hacia una zona de aniquilación preparada, dentro del alcance de nuestras nuevas armas. Una vez que hayamos reducido su número, lanzaremos un contraataque. Onoki se acarició la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¿Y dónde operará tu Jinchuriki durante esto? La respuesta de Ai fue inesperada. El 2 colas y el 8 colas no participarán en el contraataque. La sala se quedó en silencio por un momento. Kurotsuchi parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Dónde estarán? Los ojos de Ai brillaron de confianza mientras se reclinaba en su silla. Mi reciente viaje a Kiri me abrió los ojos a una forma diferente de luchar. Las guardo en reserva por ahora. Créeme, cuando llegue el momento, entenderás por qué. Va a dar sus frutos. Onoki refunfuñó por lo bajo, pero asintió a regañadientes. Más te vale tener razón, Raikage. Si perdemos más terreno, nos quedaremos sin opciones. La mirada de Ai se endureció, su voz firme y convencida. No perderemos. Esta vez no. Con eso, la sala se sumió en un tenso silencio. El plan estaba decidido, pero la incertidumbre aún flotaba en el aire. Onoki y Kurotsuchi intercambiaron miradas antes de que el Tsuchikage se levantara para marcharse. Mientras Onoki se giraba para irse, murmuró: esperemos que tu fe en esta nueva forma de luchar no sea infundada, Raikage. Al campo de batalla no le importan los sueños. Solo los resultados. La sonrisa de Ai permaneció intacta. No te preocupes, viejo. Ya lo verás. El sol apenas comenzaba a descender, proyectando un tenue resplandor naranja sobre el campo de batalla, ahora plagado de las secuelas de una exitosa ofensiva de la alianza Konohasuna. En medio del caos, una serie de grandes tiendas médicas blancas servían de refugio temporal para los heridos. Dentro de una de estas tiendas, Sakura Haruno trabajaba incansablemente, acariciando con las manos los cuerpos heridos de sus compañeros. El aire estaba cargado de olor a antisépticos y sangre, y los gemidos y gritos de los heridos creaban una sinfonía inquietante. El rostro de Sakura reflejaba una serena determinación, pero sus ojos delataban el peso de la carga que llevaba. La tienda estaba abarrotada. Cada catre estaba ocupado por un soldado que necesitaba su atención. Pasó al siguiente paciente, un joven shinobi con una profunda herida en el abdomen. Respiraba entrecortadamente y tenía los ojos abiertos de miedo. Sakura le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Todo va a estar bien, dijo en voz baja, aunque no estaba segura de si intentaba consolarlo a él o a sí misma. Mientras limpiaba la herida y comenzaba a suturarla, su mente se desvió hacia los acontecimientos del día. La batalla había sido feroz, con numerosas bajas para ambos bandos. La alianza Konohasuna había avanzado, pero a un alto precio. Había visto caer a amigos, camaradas que jamás volverían a levantarse.
Los rostros de los caídos la atormentaban, cada uno un recordatorio de la brutal realidad de la guerra. Terminó de suturar la herida del joven shinobi y pasó a la siguiente paciente, una kunoichi con una pierna destrozada. Sakura colocó el hueso con maestría, mientras sus manos, imbuidas de chakra, trabajaban para curar el tejido roto. La kunoichi mordió un trozo de tela para ahogar sus gritos, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo siento», susurró Sakura, con voz apenas audible. «Sé que duele, pero te pondrás bien». La kunoichi asintió débilmente, con los ojos llenos de gratitud. Sakura le dedicó una leve sonrisa antes de continuar. Cada paciente que atendía dejaba una huella en su alma. El peso de su sufrimiento se sumaba a la carga que soportaba. Al llegar al final de la fila de K3, vio un rostro familiar de sus días en la academia. Kiba Inuzuka yacía inconsciente, con el cuerpo magullado y magullado. Akamaru gimió suavemente a su lado, lamiendo la mano de su amo. A Sakura le dolió el corazón al verlo. Se arrodilló junto a Kiba, con las manos brillando de chakra curativo mientras trabajaba para estabilizarlo. «Aguanta, Kiba», murmuró con la voz cargada de emoción. «Todo irá bien». Las horas transcurrieron entre un torbellino de sangre y dolor. Sakura iba de paciente en paciente. Su energía menguaba, pero su determinación permanecía inquebrantable. No podía permitirse el lujo de descansar, no cuando tantos necesitaban su ayuda. El esfuerzo físico era inmenso, pero el desgaste mental era aún mayor. Cada vida que salvaba se sentía como una pequeña victoria, pero cada vida perdida era una derrota aplastante. En un momento dado, se encontró fuera de la tienda, tomando un breve respiro. El cielo se oscurecía y empezaban a aparecer las primeras estrellas. Levantó la vista. El aire fresco de la noche fue un breve respiro del calor sofocante de la tienda médica. Pero el alivio duró poco, pues los gritos de los heridos la llamaron de vuelta. Volvió a entrar en la tienda, con la mente hecha un torbellino de emociones. Los horrores del campo de batalla nunca se alejaban de sus pensamientos. Había elegido este camino para salvar vidas, pero el precio era mayor de lo que jamás imaginó. Los rostros de aquellos a quienes no pudo salvar la atormentaban. Sus voces resonaban en su mente. Mientras atendía a otro soldado, sintió una mano en el hombro. Se giró y vio a Shizune, la médica jefa, mirándola con preocupación. «Sakura, necesitas descansar. Llevas horas trabajando». Sakura negó con la cabeza. «No puedo. Todavía hay muchos que necesitan ayuda». La mirada de Shizune se suavizó. «Lo sé, pero no podrás ayudar a nadie si te desplomas de cansancio. Tómate unos minutos, por favor». Sakura asintió a regañadientes. Sabía que Shizune tenía razón, pero la idea de dejar a sus pacientes, aunque fuera por un momento, la llenaba de culpa. Salió de nuevo y buscó un lugar tranquilo donde sentarse. Cerró los ojos y respiró hondo para tranquilizarse. Había elegido este camino para salvar a otros, para marcar la diferencia. Pero en medio de la guerra, la línea entre salvar y perder se difuminaba, y la carga de quienes no pudo salvar era pesada. Tras unos minutos, Sakura se puso de pie, sintiéndose un poco más serena. Volvió a entrar en la tienda, con la determinación fortalecida. La guerra podría pasarle factura, pero seguiría luchando, sanando, salvando a todos los que pudiera. Era una carga que debía soportar, y la llevaría con todas sus fuerzas. El sol del atardecer bañaba el campo de entrenamiento con cálidos tonos, mientras Naruto y Jiraiya concluían otra agotadora sesión. Naruto jadeaba con dificultad, empapado en sudor, pero una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Jiraiya, de pie cerca con los brazos cruzados, observaba a Naruto con satisfacción. «Has progresado mucho, Naruto», dijo Jiraiya, asintiendo con aprobación. «Me impresiona lo bien que has aprendido a controlar el chakra del 9 colas. No es fácil». Naruto sonrió, inflando ligeramente el pecho de orgullo. «Bueno, tuve mucho tiempo para llegar a un acuerdo con Kurama durante mi cautiverio», dijo. Había un ligero tono de voz cortante, un recordatorio de aquellos oscuros días de prisionero, pero lo ignoró rápidamente. La expresión de Jiraiya se suavizó por un momento. «Ya me lo imaginaba», dijo en voz baja. «Pero recuerda, incluso con ese progreso, no puedes rendirte. Tienes que seguir esforzándote. La guerra sigue en su apogeo». La sonrisa de Naruto se desvaneció al comprender las palabras de Jiraiya. Bajó la mirada. «¿Cómo va la guerra?», preguntó, casi con vacilación. Jiraiya dejó escapar un largo suspiro, con el rostro ensombrecido por la preocupación. «Es duro, chico. Cada día se pierden más vidas. Pero si sigues trabajando duro, podrás proteger esta aldea».
Podrás servir a Konoha, a tu familia, y enorgullecer a tu padre. Naruto asintió, apretando la mandíbula. Haré todo lo posible. No te decepcionaré. Pero a pesar de la determinación en sus palabras, había un destello de nerviosismo en sus ojos. Jiraiya lo notó, pero decidió no comentar, dándole a Naruto una palmadita tranquilizadora en el hombro. Es suficiente por hoy, dijo Jiraiya con una sonrisa. Ve a descansar. Mañana será otro día largo. Naruto asintió, haciendo una reverencia respetuosa antes de entrar. Le dolían los músculos por el entrenamiento, pero era el cansancio mental lo que más le pesaba. Necesitaba un respiro, un momento para respirar, pero la presión era constante. Más tarde esa noche, Naruto deambulaba por los tranquilos pasillos de la residencia del Hokage. Sus pensamientos se dirigieron a su padre, sabiendo exactamente dónde lo encontraría. El balcón. Subió y, como era de esperar, allí estaba Minato, sentado en una silla de madera, contemplando la aldea. El cuarto Hokage miró por encima del hombro cuando Naruto salió al balcón. Naruto, saludó Minato con voz tranquila. Me preguntaba cuándo aparecerías. Naruto se sentó a su lado, apoyado en la barandilla. Hola, papá. Minato dio un sorbo a su copa, llena de vino. ¿Qué tal el entrenamiento? Preguntó con un tono ligero pero lleno de expectación. Naruto se encogió de hombros, intentando mantener un tono neutral. Va bien. Jiraiya Sensei dice que he progresado mucho. Minato asintió, aunque su mirada seguía fija en las luces lejanas de la aldea. Bien. Sigue así. Tienes que mantenerte concentrado. Naruto apretó los puños, sintiendo el peso de sus palabras. Sí, pero estaba pensando, quizás podría tomarme un día libre. La expresión de Minato no cambió, pero el silencio que siguió se sintió pesado. Dejó el vaso y suspiró. Naruto, sabes que no podemos permitirnos eso. La situación es demasiado crítica ahora mismo. Pero he estado trabajando hasta el cansancio, argumentó Naruto, intentando controlar su frustración. No he tenido tiempo para descansar desde que regresé del cautiverio. No puedo simplemente. Te capturaron por falta de fuerza, interrumpió Minato con voz firme, pero con amabilidad. No podemos permitirnos ese error otra vez. Ya no eres un niño. En el campo de batalla, no intentarán capturarte, sino matarte. Naruto se estremeció ante la crudeza de las palabras de Minato. Pero si yo era un niño en aquel entonces. Protestó, alzando la voz. Y quien me capturó era un Jinchuriki experimentado. La mirada de Minato se volvió fría. Con más razón deberías haber sido más fuerte. La debilidad no tiene cabida en una guerra, y menos en un Jinchuriki. Konoha no puede permitirse que seas débil. Naruto abrió la boca para discutir, pero se contuvo. Le temblaban ligeramente las manos mientras tragaba el nudo en la garganta. No tenía sentido. Minato ya había tomado una decisión. Naruto suspiró, removiéndose incómodo. Entonces, ¿puedo al menos salir un rato a la aldea? Necesito despejarme. Ha pasado tanto tiempo desde que la vi, y yo solo, dudo, buscando las palabras adecuadas. Quiero ver lo que lucho por proteger. Minato lo miró con expresión indescifrable. Tras una larga pausa, negó con la cabeza y suspiró. Aunque dijera que no, sé que te escaparías de todas formas. Eres tan terco como tu madre. Naruto parpadeó, sorprendido por la rara mención de su madre. Minato sonrió levemente, aunque su mirada seguía distante. Bien. Ve a ver la aldea. Pero no te quedes fuera hasta muy tarde. Tienes que estar listo para entrenar de nuevo mañana. Naruto se levantó de su asiento e inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, papá. Mientras se alejaba, su mente ya estaba dando vueltas. No planeaba simplemente vagar sin rumbo. Tenía un destino en mente. El parque cerca del centro. Era el lugar donde él y Hinata habían quedado antes. Tenían mucho de qué hablar, mucho que decir. Naruto sonrió para sí mismo, su corazón se alivió al pensar en volver a verla. El aire nocturno era fresco mientras Hinata estaba sentada en un banco del parque cerca del centro de Konoha, con la mirada vagando por la tranquila calle antes de volver a mirar su reloj. Le había pedido a un compañero Anbu que la cubriera, solo por un rato. Se removió un poco, preguntándose si él, Naruto, aparecería. Naruto, que la observaba desde lejos, sonrió al verla sentada sola en el banco. Los recuerdos de su infancia lo inundaron. Allí fue donde habían hablado por primera vez hacía tantos años. No pudo evitar sentir una sensación de calidez, de familiaridad. Empezó a caminar hacia ella, pero se detuvo al verla mirarlo, con los ojos iluminados al percibir su presencia.
Sus miradas se cruzaron, y la expresión de Hinata se suavizó con una sonrisa. Naruto saludó a Hinata mientras se acercaba, con su voz tranquila pero llena de calidez. Hola, Hinata, dijo Naruto, con una sonrisa aún más amplia al sentarse a su lado. ¿Cuánto tiempo has esperado? No mucho, respondió ella, negando con la cabeza. Se hizo un silencio reconfortante entre ellos por unos instantes. Finalmente, ambos empezaron a hablar al mismo tiempo. Y, tú, se detuvieron y la risa surgió entre ellos. Hinata se tapó la boca, ruborizándose ligeramente. Lo siento, rió entre dientes, tú primero. Naruto rió entre dientes, rascándose la nuca. No, tú primero. Insisto. Ella asintió, sin dejar de sonreír. Estaba contenta de que hubieras venido. No estaba segura de si tendrías tiempo. Claro que me haría tiempo, respondió Naruto con seriedad. ¿Para ti? Siempre. El rubor de Hinata se intensificó, pero esta vez no apartó la mirada. Gracias. Significa mucho, sobre todo ahora, con todo lo que está pasando. Naruto asintió, pensativo. Sí, la guerra, el entrenamiento, todo. Parece interminable. Pero te ha ido bien, Hinata. He oído que entraste en el Ambu. Impresionante. El rostro de Hinata se iluminó ante el cumplido, aunque bajó la mirada con modestia. He trabajado duro. Pero, mucho de eso fue gracias a ti. Yo. Naruto parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Hinata dudó, jugueteando con el dobladillo de su manga antes de hablar. Cuando te secuestraron, yo no soportaba la idea de perder a nadie más. Quería ser lo suficientemente fuerte para proteger a mis seres queridos. Su voz se suavizó al decir la última palabra y miró de reojo a Naruto, preguntándose si se había dado cuenta. El corazón de Naruto se aceleró ante sus palabras, pero rápidamente lo ignoró, sin querer interpretarlo demasiado. Yo también te extrañé, confesó, tomándole la mano. Mientras estaba lejos, pensé mucho en ti. Me preguntaba cómo estabas, si estabas a salvo. Y ahora, viéndote así, viendo lo lejos que has llegado, su voz se suavizó. Estoy muy orgulloso de ti. A Hinata se le cortó la respiración al sentir su mano apretándole suavemente la suya. Sus mejillas se sonrojaron al tiempo que lograba decirle un suave gracias. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Naruto se encontró mirándola de verdad. Su mano en la suya, su mirada tímida pero firme, cómo se sonrojaba cada vez que él decía algo amable. Todo eso le hacía sentir algo. No estaba seguro de qué era, pero una calidez que le recorría el pecho no podía explicarlo. Ojalá, la voz de Hinata rompió el silencio, sacando a Naruto de sus pensamientos. Lo miró con expresión suave pero melancólica. Ojalá viviéramos en tiempos mejores. La sonrisa de Naruto se desvaneció al asentir. Sí, te entiendo. No sé si estoy listo para todo esto, la guerra, las responsabilidades. A veces, parece demasiado, ¿sabes? Suspiró, con la voz más baja. Mucha gente cuenta conmigo, mi padre, la aldea, y ni siquiera sé si soy lo suficientemente fuerte. Solo he conocido a unos pocos Jinchuriki, y. Eran mucho más fuertes. Me siento inadecuado. A Hinata le dolió el corazón al oír sus palabras. Le apretó la mano con más fuerza, con voz suave pero firme. Naruto, no eres un inútil. Eres valiente, eres fuerte y trabajas más duro que nadie que conozco. De jóvenes, te admiraba. Nunca te rendiste, por muy difíciles que se pusieran las cosas. Y creo que sigues siendo la misma persona. Sus ojos brillaban de convicción al sonreírle. Creo en ti, Naruto. Aunque nadie más lo crea, yo sí. Naruto parpadeó, la sinceridad de sus palabras lo impactó más de lo esperado. Se le hizo un nudo en la garganta y logró balbucear un débil gracias, Hinata. Tragó saliva, con la emoción a flor de piel. Eso significa mucho para mí. La sonrisa de Hinata se ensanchó y, por un instante, simplemente se miraron. Naruto no pudo evitar sentirse cautivado por ella. Había algo en su sonrisa, en su presencia, que lo hacía sentir seguro. Cálido. Amado. Su mirada se detuvo en ella demasiado tiempo, y Hinata, al notarlo, se sonrojó profundamente y apartó la mirada rápidamente. Naruto parpadeó, dándose cuenta de que lo había estado mirando, y sintió que se le calentaba la cara de vergüenza. Tartamudeó, intentando cambiar de tema. Tú, sigues de servicio, ¿verdad? Para su alivio, y ligera decepción, Hinata miró su reloj y se levantó. Debería irme ya, dijo en voz baja. He estado fuera demasiado tiempo.
Naruto también se levantó, intentando disimular su reticencia. Claro. No quiero meterme en problemas. Se quedaron allí por un momento, ambos sintiendo que la incomodidad se instalaba. Ninguno parecía saber qué decir. Finalmente, Hinata dio un pequeño paso al frente y, antes de que Naruto pudiera reaccionar, lo abrazó con ternura. Naruto se quedó paralizado un instante, sorprendido por la repentina cercanía, pero rápidamente le devolvió el abrazo, con el corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su calor, la suave caricia de su cabello contra su mejilla, y por un instante, todo lo demás, la guerra, la presión, la incertidumbre, se desvaneció. Adiós, Naruto, susurró con suavidad al oído. Nos vemos pronto. La voz de Naruto era tranquila cuando respondió. Sí, a la misma hora, en 2 días. Aquí. Hinata se apartó un poco y le sonrió. Allí estaré. Mientras ella se daba la vuelta y se alejaba, Naruto se quedó allí observándola, con el corazón aún acelerado. No estaba seguro de qué le pasaba, de por qué se sentía tan extraño con ella últimamente. Pero mientras permanecía allí, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Le gustaba pasar tiempo con ella. Le gustaba estar cerca de ella. Y aunque no estaba completamente seguro de por qué, una parte de él ya tenía una idea bastante clara.